Bueno, el nuevo capítulo es el del barroco, que coincide con todo lo que, o irá coincidiendo con todo lo que nosotros llamamos la Ilustración, la modernidad, el nacimiento del mundo moderno, etcétera, etcétera. Así como antes, en el capítulo anterior, la mayoría de los textos eran españoles, en este momento son franceses, porque quizás es en Francia donde más cuajó la reforma, en lo que tenía de práctico, la reforma de Trento. Entonces, el siglo XVIII en Francia, un historiador de la Iglesia famoso, el Daniel Robes, lo llamaba el gran siglo de las almas, tenía que haber dicho de las almas francesas, ¿verdad? Pero bueno, y entonces aquí hay algunos problemas desde el punto de vista social también, que es importante, y que afectarán mucho, por ejemplo, a Vicente de Paúl. Se perpetúa lo que ya había iniciado el Renacimiento: bueno, los pobres los atenderemos, pero los encerraremos. Y entonces la lucha, que eso no se haga. Y en Francia, que es donde más se está tratando ahora, pues aparecen soluciones que suelen ser todas ellas falsas soluciones. Enviarlos a las colonias, mira, que trabajen allí. O si no, que trabajen aquí, pero les dan trabajos como los de las galeras, que no pagan nada y los destrozan. Y precisamente en este siglo aparece sobre todo el tipo de lo que hoy llamaríamos prostitución de alto standing, pues la manera como las mujeres, hay una novela famosa, Manon Lescaut, que narra pues la trayectoria de una señora hasta convertirse en una gran... Bueno, esto es un poco lo que da el ambiente en su primera parte. Yo aquí sí que quiero destacar, aunque el ideal es que se lean todos los textos, pero aquí hay dos textos soberbios. O tres, uno es muy cortito, pero vale la pena. San José de Calasanz, nada más quiero destacar de él una frase de esas que he dicho antes, que podían ser perlas escogidas. Los pobres son la mayoría, y esta mayoría sostiene a todo el mundo. El mundo es entonces una pequeña torre alta ya, que está descansando y apoyándose sobre la gran mayoría de la humanidad. Y de ahí la intuición de José de Calasanz, de la escola pía, que quiere decir la piedad educadora, que luego al final pues acaban, como nos pasa a todos, acaba recorriéndose a no enseñar a los pobres, sino enseñar a la clase media o a las clases altas. Pero bueno, da lo mismo aquí, en la vida no. Dicho esto, sí que entre los mejores textos de esta antología creo yo que están el de Vicente de Paúl y el de Bossuet. Los de Vicente de Paúl son de un hombre que está viviendo en la práctica todo lo que dice y que además es el que mejor ha respondido a la clásica excusa de que los pobres lo son por su culpa, o no, son maleducados, se lo gastan en beber, ese tipo de cosas que hemos oído tantas veces. Y Vicente de Paúl dice, pues son los únicos que tienen derecho a ser maleducados y a ser poco agradecidos porque no les han preparado para más. De modo que esa excusa que se da tantas veces de la maldad del pobre aquí desaparece. Y después la idea que esta es una manera de reproducir lo de los vicarios de Cristo, que decimos, solo hay una manera de amar a Dios, y es amar lo que Dios ama. Yo a veces cito una canción de Raymond, que de joven me gustaba mucho, en ti estime el món, la tierra y la gent d'on vens. Al amarte a ti, amo todo lo que estoy en la tierra. Pues bien, si amas a Dios, has de amar lo que Él ama, y lo que Él ama son los pobres, y por tanto no tienes aquí escapatoria. Bueno, pues así como antes he citado el texto de José de Calasanz, precisamente en esta misma época está el fundador de los hermanos de La Salle, ¿no? O sea, ahora que entramos en la modernidad, que se ha visto que muchos remedios de encerrar a los pobres o de hacerles trabajar en las galeras, la intuición de educar a los pobres se va a convertir en un programa absolutamente fundamental. El sanjuantista de La Salle pues dice exactamente lo mismo. Y eso luego, en el 19, que veremos ahora luego, fructificará sobre todo en mujeres. Dentro de poco, en el capítulo siguiente, veremos cómo en el siglo XIX la Iglesia está ausente de doctrina y de teología y de predicación, pero en cambio hay infinidad de mujeres que fundan órdenes para educar a los pobres. Recomiendo también el último texto de Montargón, un agustino, que no es que sea una gran cosa, pero es un texto que marcó la predicación de toda esta. Es un libro que se llama Diccionario Apostólico, es
¿cómo se llama?, esquemas y textos para homilías, ¿no? Y por eso, porque tuvo mucha difusión, el texto de aquí de Montargón indica un poco lo que se debía predicar en toda la Francia de la Ilustración, del nacimiento de la Ilustración. Pasa aquí una cosa, que otros aspectos de la política, que los he explicado en otros sitios, y que es el nombramiento de los obispos, que al principio la Iglesia luchó porque los nombrara el pueblo, luego cuando el pueblo se convirtió en los señores feudales, al menos porque los nombrara ella misma, el Papa, pero luego cuando el Papa apareció en los estados y tenía que dialogar con los estados, se empezaron a firmarse los concordatos, y en muchos concordatos el Papa cedía al rey el nombramiento de los obispos. Bueno, por esto ocurre que en Francia, que ha pasado por Luis XIV aquí, todos los obispos son de extracción noble, por tanto muy ajenos a lo que va a ser el problema que pronto nacerá, porque ahora empiezan a hacer la industrialización y demás.